ponentes que están de manera virtual. Tenemos a Julián Velasco aquí, tenemos a Juan Sebastián Macías en los Estados Unidos, a Joan Torres en México. Es el siguiente bloque. Entonces presento brevemente al profesor Julián Andrei Velasco Pedraza, otro de nuestros ilustres egresados, doctor en Historia del Colegio de Michoacán, profesor de la Universidad del Tolima, experto en Historia Cultural del Derecho y de las instituciones de la monarquía hispánica de los siglos XVII y XVIII, fiestas políticas y de la historia colonial de Santander. Él nos va a hablar sobre instituciones, jueces, jurisdicciones en la antigua provincia de Vélez entre los siglos XVI y XIX. Julián, por favor. Muchas gracias, Robinson. Bueno, muy buenas tardes para todos. Una disculpa por una pequeña afectación de la garganta. Agradezco mucho a la Escuela de Historia por el entusiasmo que ha mostrado por esta iniciativa, especialmente a la profesora Brenda por haber asumido la dirección, la compleja y ardua dirección de este proyecto y por todo ese esfuerzo, un gran agradecimiento. Bueno, yo les voy a hablar de un tema muy poco apreciado por historiadores e historiadoras, cuestiones del derecho, política, siempre los vemos de una manera muy rígida, pero a mí me parece una de las claves más interesantes, no solo en términos políticos, sino en términos también culturales. Precisamente como decía Robinson, yo veo las instituciones, el derecho, la política desde una perspectiva cultural, por todas las nociones, no solo jurídicas, los artefactos documentales jurídicos que se usan en la época, pero sobre todo por las interpretaciones que van teniendo, ¿no? No todos manejan el mismo concepto de derecho, aunque la base podríamos decir que sí, no todos usan la justicia de la misma manera. Entonces creo que ahí hay una clave muy interesante para entender varios aspectos del poblamiento o en general de la monarquía. Voy a hablar de instituciones, jueces y jurisdicciones que han sido pues algunas de las inquietudes que me han preocupado desde hace mucho tiempo, precisamente desde la carrera, y de lo que más o menos se ha trabajado para la región. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, algunas cuestiones ya las han ido abordando. Sabemos que Vélez es la primera población hispánica en 1539 como una extensión de la conquista de Gonzalo Jiménez de Quesada, y luego pues todo un eje que va llegando incluso hasta lo que hoy en día es Venezuela, con la fundación, por ejemplo, de Pamplona, fundaciones tempranas y que establecen por supuesto un cabildo, justicia y regimiento, como dijo el profesor Silvano, que más o menos un siglo después Girón también es fundada con otra dinámica, o bueno, en otra lógica, pero con una dinámica también de extensión de la conquista, pero ya una frontera interna con los yarequíes, motivados por los yacimientos auríferos del río del Oro, pero que esta tiene la particularidad que frente a Vélez, que se erigió como provincia y que tiene un cabildo, Girón va a ser una gobernación, pero va a ser una gobernación muy particular, que es una gobernación subordinada. Ahorita vamos un poquito a explicar de qué se trata eso. No es como las gobernaciones de Cartagena, Santa Marta, Antioquia o Popayán, cuyo gobernador tiene un estatus político bastante importante. Este está subordinado al presidente gobernador de Santa Fe. Eso lo conocemos por los trabajos, por supuesto, de Armando Martínez y sobre todo de Amado Guerrero. Estos dos, y Pamplona, bueno, también por múltiples autores. También sabemos que la dinámica va a cambiar, como nos contaba el profesor Silvano, en el siglo XVIII con un poblamiento parroquial, pero acá hay dos grandes protagonistas, las dos villas de San Gil y Socorro, que van a tener sus propios cabildos en el siglo XVIII y van a ser pues muy importantes no solo en la región, sino también en el panorama del virreinato y también en el siglo XIX. Las conocemos relativamente bien por varias tesis y trabajos que se han realizado y que hemos realizado con algunos colegas, y también sabemos que hubo al final del periodo hispánico una reforma territorial
donde se dividió el gran corregimiento de Tunja en 3 corregimientos, de donde nace, por ejemplo, la provincia del Socorro, que protagonista del siglo XIX, con otra territorialidad, pero aquí es donde van a ser o va a tener la base este territorio. Más o menos este es el panorama de lo que conocemos, un poco con las instituciones, y voy a ir comentando algunas cuestiones más. Este mapa no sé, ejemplifica un poco digamos, la serie de poblaciones importantes que hay a inicios del siglo XVII, pero yo voy a mirar las cosas de otra manera. Me gusta hablar siempre en términos del equipamiento político de la monarquía, ¿no? La manera en que se extiende el poder o que se crea un orden monárquico tiene que ver mucho con sus instituciones y cómo se va dotando de distintas autoridades, bien sea locales, provinciales o monárquicas, cómo se van empezando a poner, dónde se van a poner, de qué tipo. Ese es el equipamiento político de un territorio, o sea, yo cómo lo gobierno o cómo se gobierna ese territorio. Y eso es un proceso constante, ¿no? Desde la fundación hispánica, bueno, que hay también una serie de instituciones en la conquista, pero desde el establecimiento de ciudades va a haber un proceso muy complejo hasta la independencia, ¿no? Ahí vamos a ver una serie de instituciones y oficios. Siempre le ponemos mucha atención a las instituciones, digamos, colegiadas o digamos, más grandes, pero los oficios también son muy importantes verlos en su unicidad, sobre todo a los jueces. Los jueces van a ser las autoridades más presentes, incluso desde el siglo XVI, solo que en el siglo XVIII van a ser protagonistas, como voy a mostrar más adelante. Todo esto nos ayuda a entender los procesos de territorialización y de los conflictos, algo que ya afortunadamente adelantó el profesor Silvano, o sea, de cómo se van conformando las jurisdicciones territoriales, pero también los ámbitos de poder político, y ahí hay muchos enfrentamientos. El profesor Silvano habló de los conflictos territoriales, de las villas, o cuando se crea una nueva ciudad, pues hay pleitos bastante largos, pero también hay conflictos entre los distintos oficios, ¿no? Entre los distintos jueces que hacen presencia en una misma región, en una misma villa, en una misma ciudad, también se pelean en ellos, y ahí hay una clave muy interesante. Lo que pasa básicamente en todo el nuevo reino de Granada, pero que es muy interesante el caso de Santander, o bueno, de las provincias nororientales, son 2 procesos paralelos, ¿no? Por un lado, la fragmentación territorial de esa antigua provincia de Vélez, o la primera provincia que hubo en esta parte del territorio, ¿no? Viene Girón, le arrebata una parte de su jurisdicción, luego viene San Gil, luego viene Socorro, ¿no? Entonces hay una fragmentación política jurisdiccional desde Pamplona prácticamente, pero al mismo tiempo también, y sobre todo en el siglo XVIII, viene una densificación política. Cada una de estas jurisdicciones va a tener una malla o una red de jueces cada vez más densa, ¿no? Ahí los protagonistas van a ser los jueces y no tanto los cabildos como uno podría esperar. Y para mí la clave de todo esto es una clave jurisdiccional, entender los ámbitos de poder a los que tiene derecho y los que finalmente, al final de cuentas, ejecuta cada uno de estos organismos, sea una institución, un juez u otros. ¿Por dónde comenzamos? Pues por la Fundación Hispánica de Vélez, o la Fundación de Vélez, que está inserta, como les decía hace un rato, en esa extensión del Nuevo Reino de Granada, de la conquista del Nuevo Reino de Granada, y por eso va a estar vinculado a el Nuevo Reino de Granada y al corregimiento de Tunja, que ahorita les cuento de qué va esa historia. La fundación significa, aparte de todo lo que nos contaba Silvano, que se establece un cabildo, justicia y regimiento, ¿no? Es el organismo, el cabildo, el que gobierna la ciudad o gobierna la villa, diversos aspectos, pero tiene 2 ámbitos que ya el mismo nombre nos permite entender, ¿no? Hay una serie de justicias o jueces que van a administrar justicia en la localidad en distintas materias. Eso es muy variado, ahorita voy a mostrar un esquema sobre eso, y el regimiento, o sea, regir la población o regir la jurisdicción y a sus habitantes, es decir, todos los regidores, ¿no? Que no tienen una autoridad judicial, sino una autoridad, vamos a decirlo así, ejecutiva, aunque no me gusta el término para la época hispánica, pero esto ya nos demuestra que hay unos ámbitos de poder diferenciados. La provincia de Vélez va a estar
no en 1539, pero unos años después se va a fundar algo llamado el Corregimiento de Tunja, que es una entidad provincial distinta a las gobernaciones, ¿no? El corregidor y justicia mayor de Tunja, como se le va a denominar, tiene una serie de competencias a nivel provincial, pero no ejerce, por ejemplo, la competencia de la guerra, a comparación de otros gobernadores o de otras provincias del nuevo reino de Granada. Tanto el corregimiento como la fundación de Vélez van a quedar en la gobernación del nuevo reino de Granada, cuyo presidente gobernador es el que cumple las funciones verdaderamente de gobernador. Este mapa lo hemos realizado con un colega, Mauricio Arango, es del virreinato, pero delimita muy bien lo que es la gobernación del nuevo reino de Granada. Es una especie de gobernación parecidas a estas otros gobiernos provinciales, pero tiene la particularidad que la comanda es su presidente gobernador, el presidente de la audiencia, que todavía no es virrey hasta inicios del siglo XVIII, pero ustedes vean la delimitación y abarca varios territorios, ¿no? Entonces ahí va a estar el corregimiento de Tunja, va a estar el gobierno de Girón, que es subordinado, ¿no? Y como se pactan unas capitulaciones con el presidente gobernador, por eso Girón va a quedar adentro de este gran conglomerado. Entonces este mapa muestra la complejidad o algunos aspectos de la complejidad de ese gobierno. Este mapa todavía está en construcción, estamos realizando con el colega Mauricio Arango una primera delimitación georreferenciada con sistema de información geográfica de cuál era la jurisdicción de Vélez, más o menos. Todavía falta contrastar algunas informaciones. A finales del siglo XVI este era el territorio de la provincia de Vélez, ¿no? Aquí está Vélez, pero tenemos una serie de poblados porque Vélez va a estar integrado, comunicado con distintos poblados y por supuesto algo de lo que no hemos hablado mucho pero que vale la pena explorar, con su vocación hacia el Carare o sus proyectos hacia el puerto del Carare y a ese comercio. Incluimos acá Girón para ver dónde está, porque de aquí va a venir la primera fragmentación. Entonces este territorio es el que se va a ir fragmentando a través del siglo XVII y del siglo XVIII, ya veremos un poco al respecto. La importancia de Vélez es una especie de bisagra, está un poco en el Magdalena Medio, está un poco en el altiplano o muy pegadito al altiplano y está también hacia el nororiente, ¿no? Entonces está por acá, veanla, aquí está Pamplona, por supuesto estas son convenciones geográficas de inicios del siglo XVII, pero vean que están en la serie de poblados que se comunican con el río Magdalena, que la vemos un poquito más cerca. Ahora aquí está la futura Barranca Bermeja o las Barrancas Bermejas, pero vean que está en la serie de poblados importantes que se comunican con el río. ¿Qué va a pasar en el siglo XVII? Por supuesto, Vélez va a estar gobernada por su cabildo. Tenemos muy pocas cartas de cabildo de Vélez, una muy temprana y luego desde 1580 algunas cartas que se envían al rey, lo cual hace muy difícil hablar concretamente de qué hacía el cabildo. Todavía falta mucha documentación y lamentablemente no tenemos actas de cabildo de ningún cabildo del nororiente después de Tunja. ¿Qué va a pasar en el siglo XVII? Que el proyecto del Carare es muy difícil, ¿no? También la guerra contra los Carares va a ser muy complicada y la vocación va a estar muy cerca de las minas de oro del río del Oro. Entonces empieza a poblar la zona de Girón y van a ser de unas capitulaciones de conquista, poblamiento y de gobernación del famoso Mantilla de los Ríos, Francisco Mantilla de los Ríos, para fundar Girón, ¿no? Él hace el proyecto de pacificar la zona de los yariguíes, fundar una ciudad, pero que se le dé un gobierno. Como esa capitulación no es con el rey, sino con el presidente gobernador, por eso esta gobernación queda bajo nombramiento del presidente gobernador y no del rey como las primeras gobernaciones que sí se pactaron con el rey. Los primeros conquistadores, sus capitulaciones son con el rey. Entonces por eso esta gobernación va a ser nombrada hasta finales del siglo XVIII por el presidente gobernador y luego por el virrey. Entonces por eso es una gobernación subordinada, igual que la de los ríos, San Faustino de los Ríos y Neiva, ¿no?
Por supuesto, también va a tener una ciudad y un cabildo, del cual en el siglo XVII prácticamente no sabemos nada, pero en el siglo XVIII la estudió el profesor Amado Guerrero, aunque todavía hay muchas cosas para decir. Algo que es difícil de saber, pero es muy necesario para el siglo XVII, y aquí vienen como tareas pendientes o posibilidades, es las visitas, ¿no? Hay visitas del siglo XVII que nos ofrecen información sobre el gobierno, pero en general, para conocer este siglo que en todas partes conocemos muy poco, sí hay algo que ocurre con Vélez, y es que se le va a poner un corregidor de indios, es decir, el encargado de cobrar los tributos. Esto lo hacían jueces del cabildo, así que poner este cargo les quita cuotas de poder, y va a haber una pelea, unas solicitudes de mediados del siglo XVII por parte del cabildo veleño para que el corregidor de indios ya no funcione, ¿no? Por supuesto se les quitan ahí cuotas de poder y sobre los indios. Y también no hemos visto el gobierno o la función de la guerra, porque aparte del camino del Carare y de la guerra de los Carares, la segunda más importante después de los Pijaos, va a haber un presidio ahí, ¿no? Y hay toda una administración militar, y hay documentación tanto en el Archivo de Indias como en el AGN sobre cómo se administraba ese presidio del Carare, que era muy pequeñito, un cabo, un castellano y 12 soldados, ¿no? Pero en el tránsito del comercio del río Magdalena y de la Boga pues era muy importante. A finales del siglo XVII va a cambiar la dinámica, esta dinámica de conquista y de gobiernos surgidos a partir de eso va a cambiar con el poblamiento rural de San Gil y Socorro, ¿no? Sobre todo San Gil, que logra el título de villa. Va a haber una serie de nuevos poblados a finales del XVII y luego el poblamiento parroquial del siglo XVIII. Voy a saltar un poquito esta historia porque ya estoy agarrado de tiempo, pero esto va a generar un panorama cada vez más complejo, ¿no? Aparte de los cabildos van a aparecer los tenientes de corregidores, es decir, cuotas del corregidor de Tunja en cada uno de los poblados. Y esto va a generar una serie de conflictos, ¿no? Entonces ahí vienen las tensiones, o son una evidencia de las tensiones entre la corona, que son los corregidores, sus tenientes, y los cabildos, que son las élites locales. Y el poblamiento parroquial del que nos hablaba el profe Silvano va a tener o significar una densificación política, porque a cada parroquia se le va a poner un juez pedáneo o un juez partidario que lo nombra el cabildo en principio, luego el virrey, o incluso hay parroquias tan pobladas o tan grandes que merecen 2 jueces para que se administre justicia, porque los alcaldes ordinarios del cabildo no alcanzan, ¿no? O están para la villa o para la ciudad. Aquí vemos cómo se fragmenta, ¿no? Aquí está la jurisdicción de Vélez y este es el primer territorio de la villa de San Gil, ¿no? Luego se va a dividir a finales del siglo XVIII con la del Socorro acá al sur, y aquí va a quedar San Gil, pero vean que esta es una fragmentación importante, y aquí tenemos la parte de Girón y toda la serie de parroquias o pueblos de indios que luego se convierten en parroquias. En cada una de ellas había 1 o 2 jueces. A través del siglo XVIII eso va a ir creciendo, o a medida que aparezca la parroquia va apareciendo un juez, incluso para zonas rurales. Pues el panorama de las justicias es bastante complejo, ¿no? Pero ayuda a entender bastante. Hay unas autoridades, voy a ir al esquema, hay unas autoridades del rey, ¿no? La Real Audiencia, el corregidor, tenientes, etcétera, que tienen una serie de competencias, pero están las justicias del cabildo también. Y dentro de las justicias del cabildo hay unas muy particulares llamadas de la Santa Hermandad, que tienen una jurisdicción sobre crímenes sobre lo penal, pero en zonas rurales. Entonces ahí hay un panorama bastante complejo, bueno, que yo he estudiado para San Gil, pero vale la pena mucho también extenderlo para otras zonas como Girón, Vélez, pero hay una complejidad ahí muy grande. Estos alcaldes partidarios van a ser como los protagonistas, porque todas las zonas rurales, la autoridad que hace presencia ahí son estos jueces rurales. Ni lo de los estancos, ni las autoridades del cabildo, sino son los jueces pedáneos los que deberíamos mirar para conocer el gobierno rural, al menos en el siglo XVIII. Y finalmente, para cerrar, a finales del siglo XVIII viene una reforma de corregimientos, en
1795, donde se va a eliminar el gobierno de Girón, ¿no? Y las provincias, bueno, la jurisdicción de San Gil y Socorro y Vélez van a quedar adentro de la provincia o del corregimiento del Socorro y van a ser el corregimiento de Pamplona, que va a absorber la jurisdicción de Girón. Y esas son las tres grandes provincias que encontramos a la hora de la independencia. Este es un mapa incluso de 1790, donde se muestra pues, todo el panorama, digamos, regional, la jurisdicción de Girón, corregimiento de Tunja, que es muy extenso, pero se está ya desde años anteriores planeando hacer una división, pero no es una división en torno ni a las rentas, o no se plantea de esa manera, ni a las rentas, ni a ni a un mayor control, sino la excusa siempre es mejorar la justicia, ¿no? Entonces, vemos, como para concluir, que hay una fragmentación política muy dinámica, casi que de siglo a siglo vemos una fragmentación o varias fragmentaciones, pero que al mismo tiempo se va densificando la malla política, pero la clave para mí es ver la justicia y las competencias que tiene cada uno de los jueces. Más adelante veremos otra parte de lo que es el gobierno con el estanco y las rentas, que seguramente Johan Torres Huiza nos va a hablar. Muchas gracias.